no, ni hablar de mandos, pero primero rápidamente les cuento algo de mí. Me diagnosticaron cuando tenía 19 años, casi por casualidad, fue gracias a una dermatóloga, porque cuando tenía 18 años tuve durante muchísimos meses un dolor insoportable que no me dejaba acostarme en ninguna posición, un dolor en la espalda. En esa época, estamos hablando del año 96, no era usual un procedimiento como la resonancia magnética, que hoy no se es tan cotidiano. Después de meses y meses de vueltas, me hicieron una resonancia. Me encontraron un tumor en la vértebra dorsal 12. Me lo sacaron, pero no lo asociaron a ninguna enfermedad. Pasó un tiempo y me salió un pequeño granito en el pecho, y como siempre fui bastante obsesiva, consulté a una dermatóloga por esta cuestión. La dermatóloga me dijo que el granito no era nada, pero me vio la cicatriz en la columna, me preguntó qué me había pasado. Me vio una manchita de café con leche muy pequeña que tengo en el brazo y me preguntó si yo escuchaba bien. Y ahí me quedé, porque desde los 13 años noté que escuchaba mal del lado izquierdo, pero los otorrinos nunca me habían mandado a hacer nada más profundo que una audiometría. La audiometría marcaba efectivamente que tenía pérdida auditiva, pero nunca la causa. Esta dermatóloga entonces me agarró las manos y me dijo: no te asustes, pero hay una enfermedad que se llama... Y ahí empecé todo este camino con la NF2. Volví a ver al cirujano que me había operado de la columna. Me indicó la resonancia de cabeza, salieron los sonomas vestibulares, un meningioma en el parietal. Y desde el año 97, que fue cuando entré por primera vez acá, tuve 3 cirugías de cabeza, una más de columna, una de la pierna, una de intestinos. Hoy en día, después de tanta cirugía, pérdida de función nerviosa y discapacidad, estoy en tratamiento hace casi 10 años con la doctora Blanca Díaz, porque es un momento de la vida en el que uno solo quiere más, dentro de lo posible, ni más quirófano, ni más discapacidad. Nosotros, cuando digo nosotros, me aproximo a mandos, quienes tenemos NF2, empezamos de nuevo todos los días, porque desde que abrimos los ojos no sabemos cómo vamos a vivir en el caso de que la pérdida auditiva no sea total. No sabemos cómo vamos a ver, no sabemos cómo nos va a funcionar el cuerpo, no sabemos lo que nos va a doler. La vida es imprevisible para todos, pero creo que en el caso de un diagnóstico así es más imprevisible todavía, aunque por supuesto el diagnóstico nos permita estar mejor posicionados y tener claro qué es lo que se viene, que no necesariamente nos va a pasar, pero conocer las posibilidades nos permite saber cómo actuar. Espero no haberme extendido mucho con esta introducción. En febrero del 2014, y en un posteo de Facebook de la Asociación Nacional de Neurofibromatosis, coincidimos un sábado de mañana varias personas que teníamos NF2 y dijimos: hola, vos tenés NF2, no nos conocemos. Que poco se habla del NF2. En un ratito ya teníamos un grupo
hay gente de otros países de América, de España, y empezamos a intentar diferenciarnos y hablar de nosotros. Lo primero que quisimos, les estoy hablando del 2014, fue que se dejara de decir que teníamos neurofibromatosis, porque englobar esta patología en ese término era algo absolutamente injusto. Entonces, eso ya de entrada nos causó a veces enfrentamientos con algunas personas que nos decían, pero si esto es lo mismo. No, señor, no, señora, no, esto es lo mismo. La NF2 es diferente. Y después de varias semanas en las que un grupo en el que estaba intercambió charlas, pareceres, dijimos, y si intentamos hacer una agrupación que sea de nosotros, y así surgió Amandos, que en su momento significaba Asociación Mundial de Afectados de Neurofibromatosis 2, pero con el tiempo eso dejó de ser así y somos simplemente Amandos. Para mí, hablar de Amandos siempre es hablar el nombre de nosotros, el nombre de muchísima gente que no tiene voz. Puede parecer hasta paradójico que gente que deja de escuchar también deje de poder hablar, porque muchas veces a las personas que tenemos discapacidad auditiva y no se les completa, se nos invisibiliza, no nos hablan y eso hace que uno no pueda hablar. Entonces, en Amandos, lo que buscamos siempre es que se nos pueda escuchar. Miren todo lo que dije, todavía no empecé la presentación. Ahora sí, necesito ayuda. ¿Tenemos acá? Sí. Tenemos acá. ¿Sí? No, no. ¿Sí? Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Esto puede ser un recorte pequeño de lo que es la vida cotidiana para hacer cualquier cosa, porque uno no escucha, ve mal, no tiene una función nerviosa, entonces estamos buscando todo el tiempo la manera de estar a la altura de la vida. Les decía que Amandos fue desde ese momento la primera asociación exclusivamente dedicada a la NF2 en el mundo. En el 2014, la única asociación mundial de referencia que existía era la Thiel Tumor Foundation, que también se dedica a todo este tipo de enfermedades. Pero bueno, nosotros, como se les dije, buscábamos algo que se pudiera dedicar exclusivamente a nosotros. Cuando empezamos a estar en contacto, encontramos que además de que había mucho desconocimiento acerca de la enfermedad, no solo de los pacientes, por no conocer las diferencias entre la neurofibromatosis tipo 1 y la NF2,
sino también a veces entre los médicos hemos llegado a tener pacientes a los que los médicos les decían, por ejemplo, que la NF2 era un grado más avanzado de la neurofibrosis tipo 1, una locura. Entonces empezamos a intentar encontrar buena información, difundirla, dijimos a la gente, hay que darle información a quien tiene esto, pero también a los médicos. También quisimos ir generando nuestra propia información, es decir, fuimos detectando a investigadores, a médicos en todo el mundo, les escribíamos, las presentábamos, les hacíamos entrevistas. Hace 10 años la tecnología no era lo que es hoy, entonces estábamos hablando de gente que se sentaba a escribirnos las respuestas para que nosotros las pudiéramos difundir en nuestra web. Y así fue como empezamos a aprender y a divulgar todo eso que aprendíamos con un lenguaje que intentamos siempre que fuera claro, preciso, para que se pudiera entender qué era lo que teníamos, por qué lo teníamos, incluso ir a las consultas con información bien fundada, y esto nos ha traído otros problemas porque no siempre en las consultas médicas hay receptividad y escucha activa. Hoy en día quizás sí, pero fue un laburo de muchos años conseguir que eso se lograra. Muy bien. Perfecto. Y por último, para finalizar con esta primera parte de la presentación, nos acompañamos. Sabemos que la enfermedad no se comporta de manera igual cada persona, pero podemos tener muchas características en común y siempre la experiencia de uno puede servirle a los demás, como les decía antes, no necesariamente porque lo que le pase a uno le pase al otro, pero poder tener un panorama de cuáles son las posibilidades nos permite estar mejor parados siempre. Estamos, como se les dije, en todos lados, hasta en la sopa. Esto le gustaría Mafalda, principalmente en España y en países de América Latina. Estamos conociendo casos en todos estos lugares, siempre con la premisa de que seamos de donde seamos, la llanomatosis sea de NF2 es siempre llanomatosis asociada a NF2, y también vamos conociendo las problemáticas que hay en los distintos países del mundo, sobre todo en cuanto a acceso a las especialidades médicas y a los tratamientos. Por ejemplo, hace unos años en España, que es un país en que hace muchos años se indican tratamientos con bevacizumab, un chico estuvo durante semanas internado en terapia intensiva y tuvo que hacer una recolección pública de firmas para que lo fuera a ver un oncólogo y evaluara si podía recibir el tratamiento. Imagínense a una persona que está hecha pelota, teniendo que luchar para que un médico lo vaya a ver. En otros lugares lo que ocurre es que nosotros atravesamos desde ese inicio del 2014 hasta acá, suelo decir, un cambio de paradigma, porque la NF2 era una enfermedad que trataba
neurocirujanos con otorrinos que se basaban en ver estudios y esperar, ver estudios y esperar. Pero fue cambiando todo mucho y tanto la gente le tiene que perder el miedo a palabras como tumor o como oncología, pero también los médicos tienen que abrir la cabeza porque uno tiene el F2, pero necesita quizás un tratamiento que se les da a personas que tienen cáncer y por eso necesita ver a un oncólogo. Bueno, hay chicos que cuando consiguen la cita con el oncólogo se encuentran con que el oncólogo les dice abiertamente: tú no tienes cáncer, no te podemos atender. Pero como señor, ayer Blanca decía la cantidad de años que hace que se indica el bevacizumab y en tantos lugares del mundo se sigue negando la posibilidad, porque nosotros no buscamos una cura mágica, sabemos que la cura no existe, buscamos una posibilidad de estar mejor, de mantener estables todos los tantos tumores que nos quedan en el cuerpo, de no perder más funciones nerviosas. Cuanto más discapacidad vamos a tener, nos encantaría, no sé si eso es posible. Me entusiasma mucho cuando escucho a gente como ustedes hacer algo como un manifiesto, un protocolo internacional, algo que pudiera servir como base para que cuando un paciente de cualquier lugar del mundo diga: pero en Fleni se está indicando, en el centro de referencia de Barcelona se está indicando, tengo que tomar agua, perdón. Gracias por estar aquí. Entonces, la presentación no necesariamente va con lo que voy diciendo. Nuestros pilares, las cosas que tratamos de que nos guíen son difundir información con la mejor base científica, en un lenguaje claro y accesible para todos, que todos puedan entender qué es lo que tienen, por qué lo tienen, que puedan conocer nomenclatura, términos, qué es un genoma, qué es un meningioma, qué es un ependimoma, la vaina nerviosa, la merlina, el dolor neuropático. Hay muchas palabras que empiezan a ser cotidianas para nosotros. Es absolutamente enriquecedor encontrarnos en una consulta médica y que nos expliquen, que nos hablen con altura, que llamen a las cosas por su nombre. Defendemos el nombre, así como defendimos hace años el cambio de denominación de la enfermedad, que nos digan siempre las cosas como son. Y además, esto es algo de lo que se estuvo hablando bastante ayer y hoy mismo. Necesitamos siempre acceder a un equipo médico multidisciplinario que tenga en cuenta todo lo que podemos tener afectado en nuestra experiencia. No digo que siempre sea así y somos muy conscientes
ejemplo, si hay un equipo médico multidisciplinario, ¿cómo va a faltar la parte de otorrino cuando la pérdida de función auditiva y vestibular suele ser la primera manifestación? Entonces, aspiramos siempre a eso, a que pueda verse la parte auditiva, la parte visual, la parte motora, la parte sensorial, el dolor neuropático, cuidados paliativos. Una de las cosas que aprendimos en estos años es que la parte de cuidados paliativos nos ayuda a vivir mejor con lo que tenemos, porque se trata siempre de eso, de poder vivir mejor con lo que tenemos, que nos puedan ver como una totalidad, que si nos atiende un oftalmólogo, por ejemplo, no porque nos tengan que poner una alfombra roja, pero que puedan ver que están atendiendo por los ojos a una persona que es sorda. Entonces, para esa persona, sus ojos no son solamente los ojos, son también sus oídos. A esto apuntamos cuando nos referimos a que nos vean como una totalidad. Porque decimos que nos fuimos convirtiendo en una red global, porque el inicio, más allá de ser un grupo de pacientes a los que se les sumaron las familias, o como siempre, Ay, sí. tiene lo federal la presentación. Lo que acaba de pasar es un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema. Ahí. O como siempre, la voz de los especialistas, de los investigadores, de los médicos, poder habernos convertido, que puedan ser las personas a las que podemos consultar para difundir información que siempre esté bien. Por ejemplo, el doctor Mauricio Valiere del Hospital Italiano, no sé si está conectado por Zoom, es un ejemplo de una persona que se sumó a nosotros hace más o menos 2 años, y varias veces terminamos de armar una publicación para las redes y le pedimos que la mire para ver si estamos usando todas las palabras bien. Entonces, en ese sentido, somos una red también, porque, por ejemplo, sí, sabemos que acá en Argentina hay tantos pacientes en tratamiento con brigatinib, y en España también. Bueno, ponemos en contacto a la oncóloga de Argentina con la oncóloga de España para que puedan hacer puesta en común acerca de los resultados. El tema del acceso a la información les cambió la vida a muchas personas. Algunos de esos testimonios están recogidos acá. El caso de Gemma, que es una chica que está en España, se encuentra hace mucho tiempo siguiendo todas las novedades que siempre tenemos para compartir, y es una referente entre los chicos de España. El caso de Fernando, él es el papá de una paciente, fue una de las primeras niñas que hace
empezó a recibir bevacizumab en el Garrahan. Hoy esa niña es una mujer, pero fuimos siguiendo durante todos estos años la manera en la que se comportó, tanto ella como un chico que se llama Agustín, acá en Argentina, fueron precursores del tratamiento con beba, son una gran referencia para muchos de nosotros. Jimena, que está en Chile, es un fiel caso de los que les contaba hace un ratito, de lo que puede suceder cuando un paciente tiene la información, sabe que el tratamiento existe, que lo están prescribiendo, y va a una consulta y le dicen que no. ¿Pero por qué no? Bueno, pareciera un capricho, por eso vuelvo a la idea de el manifiesto, el protocolo, lo que se pudiera hacer para que todos podamos acceder a lo que existe. Laura está en México, es la mamá de un afectado y la lucha junto con su hijo día a día para que el sistema de salud de México les pueda proveer lo que necesitan. Termino con Lucía de Argentina, que es un claro ejemplo de cómo, estando en el mismo país, ella hace un poco más de 2 años tuvo que judicializar el pedido para que a la hija le brindaran el bevacizumab. Pero como si acá en Argentina se está dando, y desde hace mucho, bueno, por los requerimientos de su obra social, lo tuvo que judicializar. Las entrevistas a los especialistas que les mencioné antes, para nosotros fueron un hallazgo y la manera de aprender y de dar a conocer lo que aprendíamos con Dominique Lallemand, que es un investigador francés. Conocimos el trabajo en un laboratorio y por primera vez acercamos la vida cotidiana de la NF2 a una persona que está entre el tubo de ensayo. Ignacio Blanco es uno de nuestros grandes referentes desde el principio, el centro de referencia que funciona en Badalona. Ojalá se pudiera replicar en muchísimos más lugares. Yo creo que sí. Y hay FLEN, el Hospital de Clínicas, pueden ser para nosotros centros de referencia, como es desde hace tantos años el de Barcelona. Con Gareth Evans, que es un especialista inglés, aprendimos muchísimos detalles acerca de los alcances de la enfermedad y de, por ejemplo, por ejemplo, el tipo de tumores en los que hacía efecto el bevacizumab. Fíjense en la igualdad de detalle con el que nos manejamos. Ir a una consulta y saber que el beba está indicado para zonas vestibulares y quizás para ependimomas, pero no para meningiomas. Es decir, nos manejamos con ese tipo de conocimiento
A eso me refiero con saber a dónde estamos parados. No es que buscamos el tratamiento porque sí, lo buscamos porque sabemos que puede funcionar. De nuevo aparece la figura de la posibilidad de que pueda funcionar. Con Donald Brockman y la importancia de la conservación del nervio facial, nos focalizamos bastante porque en general los pacientes asociamos a la pérdida de función del facial con un tema meramente estético, pero es muchísimo más que eso, porque si no se puede cerrar el ojo, se empiezan a generar úlceras de córnea, se pierde visión y a veces uno está tan concentrado en que le cambió la cara. Claro, ¿cómo no vamos a estar concentrados en eso? Pero hay muchísimo más para tener en cuenta: el tema ocular, el tema de cómo masticamos la comida, el tema de cómo tratamos. Entonces, ante un panorama de cirugía de llama vestibular, es mucho lo que hay que tener en cuenta, además de la audición y del facial. Con Mariano Sokolowski, que es una eminencia mundial en nervios flexos y periféricos, nos focalizamos mucho en el tema de la rehabilitación. Los médicos muchas veces dicen, y tienen razón: yo hice mi parte, ahora vos tenés que hacer la tuya. Y en eso el rol de la rehabilitación es fundamental. Héctor Salvador, a quien me dio muchísima emoción ver ayer, es otra referencia para nosotros y dijo de manera... Creo que voy a intentar sentar. Está bien, Flor. Gracias. No sé por qué quise estar parada. No sé, era muy lindo. Nosotros te dejamos. Ahí me... Y nos dijo de manera tan abierta que un médico tiene que poner todas las opciones sobre la mesa. Volvemos al tema de la accesibilidad universal para el tratamiento médico que tanto necesitamos. Grace Gregory primero y Adam Loner después son dos investigadores muy jóvenes, quizás ustedes los conocen de los congresos, que en sus procesos de doctorado se pusieron la investigación sobre NF2 en el hombro y avanzaron mucho con el apoyo del F2 Biosolution para intentar conocer detalles acerca de las variaciones de la enfermedad. Por último, voy a terminar con Mauricio, a quien yo nombré porque él, con su mirada tan renovada para la necedad con la que a veces nos topamos, dice muy abiertamente lo que se viene diciendo desde hacer acerca del abordaje
interdisciplinario, de poder trabajar en equipo, poder tener una escucha activa con el paciente que va informado, bien informado a la consulta, y eso nos parece siempre algo para destacar. Nos manejamos mucho para acceder a la gente con las redes sociales. Fue así como nos conocimos y así como nos hacemos conocer. La primera imagen que elegimos fue la de la historia de Ana Barco. Anita fue una de nuestras fundadoras, falleció en el 2017 y fue un tremendo cimbronazo para toda la comunidad. NF2 dejó en nosotros una huella muy grande, incluso me imagino que hoy por favor, hay un micrófono encendido, si lo pueden silenciar. no, yo me podría manejar mirando. No, viendo no, porque por ahí queremos que bajar ahí. Ya está. Ya está, silencio. Lo que digo es, me puedo manejar mirando acá también. No, Voy a hacer. está bien, no, era que Había había una persona con el micrófono encendido y hacía ruido. eso era. Cosas que pasan en el mundo de las que no me entero. Entonces, bueno, la primera imagen es la de la historia de Anita, que dejó una gran huella en nosotros. Me la imagino hoy acá, con nosotros, con una sonrisa, viendo hasta dónde llegamos, porque quien más nos pueda estar hoy acá es un gran logro colectivo. Empezamos a contar nuestras historias hace 10 años. En ese momento las publicábamos en la web. Hoy en día tratamos de que tengan un formato para redes sociales un poco más dinámico. Las historias intentábamos que tuvieran los títulos de canciones que nos gustaban. Entonces, la historia de Anita se llamó Tus labios se mueven, en referencia a la canción de Pink Floyd que dice Your lips are moved. Tengan en cuenta que nosotros nos quedamos sordos grandes, entonces sabemos cómo suena el mundo, sabemos lo que es la música. Creo que esa es una de las grandes complejidades de la NF2, que cuando la pérdida de función avanza, uno pierde lo que ya tuvo, uno pierde la audición que conoce, la visión que conoce, el movimiento del cuerpo que conoce. Por eso, lo que les decía al principio, de empezar de nuevo todos los días. La segunda imagen es de una pieza audiovisual que hicimos hace unos años. La que está en la imagen es mi hijada Lola, la que nombró mi amiga hace un rato. El video consistía en que ella tocaba el violonchelo, pero el video se iba quedando sin volumen para que quien lo viera pudiera conocer el impacto que tiene quedarse sordo.
entonces uno veía que Lola seguía tocando, pero dejaba de sonar. Eso lo llamamos el camino al silencio. Y les pido que se queden con esto del camino al silencio, porque voy a volver con esto al terminar. La tercera imagen es de lo que les decía antes acerca de que buscamos difundir y enseñar términos que están relacionados, gracias, con lo que nos pasa. Después intentamos hacer otras piezas audiovisuales, como por ejemplo, cómo se va a hablar de enfermedad rara cuando la NF2 es algo tan cotidiano en nuestras vidas, y mostramos distintas escenas de nuestra cotidianidad. Buscamos siempre, como les decía antes, la palabra de los especialistas, de investigadores como el Castellanos, que está en Barcelona, siempre tan dispuesta a responder lo que le preguntamos. Ignacio Blanco, que pasan los años y sigue estando siempre dispuesta. Incluso en 2019 organizó unas jornadas sobre NF2 en Barcelona. No pudimos estar en persona, pero difundimos un video, y para que vean cómo funciona en nosotros el tema de la accesibilidad, como no sé a subtitular el video, les mandé por escrito lo que decía en el video para que lo pudieran repartir entre los presentes y que nadie se quedara sin saber lo que decía. Hoy en día, con la tecnología es mucho más fácil, porque pongo a funcionar la app en el teléfono y me entero de todo lo que se dice, pero hace 6 años eso no existía. Mauricio, como ya les conté, es una persona que también siempre está dispuesta a responder inquietudes. La última frase es de Agustín, el chico que les mencioné antes, que es uno de los pioneros en el tratamiento con beba en Argentina. Hoy está en tratamiento con Britney porque no puedo seguir con beba, pero fíjense que de nuevo aparece el sentido colectivo, porque cuando encaramos las cosas sabemos que quizás no van a ser efectivas para uno, pero sí para el otro o para el que viene después. La última imagen es de Soraya, una chica de España,
sola a la calle para ir finalizando. En algún momento me voy a casar. La manera de contactarnos ya sabes, la web que ahora estamos intentando modernizar y las redes. El mensaje el mensaje que intentamos dar siempre, siempre es que la dermatosis asociada al F2 es solo una parte de la totalidad de la vida, porque si bien nadie puede decirle a otra persona cómo vivir, cómo encarar el diagnóstico, cómo hacerle frente a la enfermedad. Sí, intentamos siempre mostrar que además de la enfermedad, aunque en muchos casos sea presente continuamente y hasta en lo más pequeño, la vida tiene mucho más. Entonces, si ponemos la mirada, al menos un poco, en todo esto que hay, además del diagnóstico, podemos quizás transitarlo un poco mejor. Fíjense cómo uso siempre o intento usar el quizás, la posibilidad, porque así como buscamos posibilidades, cómo vivir con todo esto es una decisión absolutamente personal acerca de qué hacer con todas las herramientas disponibles que necesitamos, como ya dije, que sean universales y accesibles para todos. Voy a terminar con palabras de Anita. Cuando empezamos a contar nuestras historias en la web, la recopiló ella. Antes de publicarlas, hizo una introducción muy linda y yo rescaté dos partecitas para esta presentación. La primera tiene que ver con que detrás de los temores, de los síntomas, de la terminología que intentamos adquirir, pero a la vez es tan extraña. Hay vidas, hay personas, y que lo que intentaba Amandos al contar esas historias era que la NF2, que en esa época no era xanomatosis, pero teníamos claro que tampoco era neurofibromatosis. La NF2 tenía que tener un rostro, nuestro rostro. Y estos son algunos
de los muchos otros que tiene mandos tanto en España como en América Latina. Vuelvo ahora, junto con todas estas caras, a la idea que les pedí que recordaran antes acerca del camino al silencio, porque si bien en muchos casos la LF2 representa un camino hacia el silencio, nosotros buscamos siempre nos silenciamos a nosotros mismos y que el mundo pueda oír. Si tiene la tremenda posibilidad de hacerlo, saben ustedes la enorme capacidad que es poder oír. ¿Se imaginan? No pueden tener noción de lo que pasa alrededor, pero no digo esto desde el drama, sino desde una descripción del síntoma más fuerte que nos pasa. Voy a decir algo mío. El momento más desolador de mi vida fue el 20 de diciembre del año 2006, cuando me desperté de una cirugía siendo sorda. Pasaron casi 20 años y lo que yo sentí en este momento la estoy sintiendo ahora cuando les hablo. Uno va aprendiendo, aprende a mirar la vida de otra manera. Sí, me quedé sorda, pero si no me sacaban ese tumor, me moría. Entonces, entre todas las decisiones muy difíciles que tenemos que tomar, y bueno, empiezo a poner la mirada en la vida así como es, y eso es lo que tratamos de hacer con toda la dificultad. A empezar con mandos en el 2014 me cambié la vida. Hace unos días en una consulta médica me preguntaban, porque estoy un poco cansada, hago muchas cosas, me preguntaban cuánto tiempo por día le dedicas a mandos. ¿Saben cuál fue mi respuesta? Yo a mandos le dedico la vida, porque a mandos es el sentido que le encontré, que le encontramos a todos los que estamos en esto, para que todo lo que nos pasa pueda salir por algo, salir como antecedente por los que vienen después, y para que nuestra camino no sea solo
espiritual. Es así, funcionamos así. Muchas gracias. Listo. ¿Llegas a agarrar? ¿Llegas a agarrar?